¿Todo bien? ¿Cómo están? Quiero mostrarles, hoy me levanté artista, hoy me levanté un crítico de arte, así que quiero mostrarles un... No, eso no era, en realidad. Justamente esto no era. A ver. ¿Ya viene? Estuve estudiando de arte esta semana y descubrí que hay un pintor muy conocido, que ustedes conocerán, que se llama Rembrandt, que era calvinista. Que muchas de sus obras, además de sus famosos retratos, son obras que de alguna manera representan una escena bíblica, ¿no? Entre todas ellas hay una que me llamó muchísimo la atención y es la de Jesús en la tormenta, en el mar de Galilea. En esa obra él está con sus discípulos, pero tiene algo muy interesante, ¿no? Que además tiene una particularidad. Si vos te pones a contar a todos los discípulos en la barca, resulta que hay 13. ¿Por qué? Porque Rembrandt, si vos pasás así y no conocés la historia bíblica, no te das cuenta. Inclusive si la conocés, capaz que también se te pasa. Pero cuando contás los discípulos hay 13. ¿Por qué? Porque Rembrandt se dibujó a sí mismo en esa barca. Y claro, cuando la historia detalla un poquito de qué se trata esto, Rembrandt tiene una historia de vida muy difícil. Perdió a 3 de sus 4 hijos, una situación muy, muy dura, e inclusive después perdió a su mujer. Viste que en el 1600 a vos te agarraba una angina y te morías. Lamentablemente no existía la amoxicilina, no existía la penicilina y nada. Entonces, en una epidemia de tuberculosis, pierde casi toda su familia en muy pocos años. En muy pocos años. Cae en una situación difícil a nivel emocional y cae en quiebra, siendo que había sido un pintor muy próspero, muy famoso. De hecho, hasta los últimos días de su vida la gente le seguía encargando cuadros. En 1990, la obra de arte esta que la idea es mostrarte algún día, fue robada. Esa. En el Museo de Boston fue robada y hoy se exhibe solamente el marco de la pintura porque la pintura ya no está. ¡Vamos! En el Museo de Londres se hizo una animación de la pintura y si se fijan, este es Rembrandt, que está agarrándose de la soga, está mirando a nosotros, ¿no? A quien nos miramos. Fíjense que acá hay uno de los discípulos vomitando por el barco, pero él está agarrándose de la soga, él está, a ver, lo ponemos con la animación, él está agarrándose el sombrero para que no se le caiga y el play de ahí, ese play de ahí, del medio. Ahí, eso, vamos todavía. Y él está como mirándonos, ¿no? Se agarra el sombrero, y fíjense que como que todo el tiempo nos mira a nosotros, a quien está mirando la obra. No, terrible cómo se infiltró, ¿no? Como buscando a Wally, pero se infiltró él en semejante escena. Es una obra pintada en un proceso de dolor, en un proceso de tormenta personal en la que él se sintió involucrado. ¿Y por qué la pintó? La pintó porque, a pesar de que estaba en la tormenta, sabía cómo terminaba la historia. Jesús se pone en pie y le da la orden a la tormenta de que la tormenta calle y enmudezca. Hoy quiero hablarle a todos aquellos que están pasando en algún proceso de tormenta, algún proceso de aflicción, algún proceso de incertidumbre y se preguntan si es acaso que Jesús está durmiendo. Pero quiero decirte que al final de la historia ya sabemos cómo termina. Jesús le da la orden a la tormenta. Por eso este mensaje se llama El fin de tu tormenta. ¿Me acompañás a leer Marcos capítulo 4, verso 35? ¿Te animás? Vamos.
Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, dice así. ¿Lo tienen ya ahí? Dice, ese día caía ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes? Las historias de las tormentas son interesantes en la Biblia y tenemos muchos casos de tormenta, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la tormenta de Jesús. Tenemos el caso de la tormenta de Jonás, ¿no? Que dice que Jonás tenía que ir a Nínive a anunciar la palabra del Señor y por el contrario, ¿qué hace? Se va en la dirección contraria. Se va justo en la dirección a la que no tenía que ir. Vamos a quedar con el cartel ya de Bienvenido a la casa del Padre. Total, lo otro lo leo de acá. La tormenta de Jonás, ¿no? Es una tormenta en la que, a diferencia de Jesús, que Jesús iba en la dirección, mirá qué interesante esta diferencia, ¿no? Jesús iba en la dirección del propósito del Padre, porque iba en una misión, iba en la dirección y se levanta una gran tormenta, se levanta una gran oposición espiritual, se levanta una violenta tormenta. Es decir, en el caso de la vida de Jesús, la tormenta es una lucha espiritual por causa de que Jesús está en una misión enviado por el Padre. En el caso de Jonás es todo lo contrario. Jonás termina en una tormenta por estar huyendo de la voluntad de Dios, ¿no? A veces le echamos la culpa al diablo, pero en realidad la tormenta vino por nuestra propia culpa, ¿no? Porque estamos yendo en la dirección contraria a la que tendríamos que ir. Y bueno, dice en un momento que en la historia de Jonás, dice que todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Dice, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Fíjate, igual que Jesús. Pero con la diferencia de que Jesús descansa porque está en el centro de la voluntad de Dios, Jonás descansa porque está en un letargo espiritual terrible. No el mismo descanso. Tiene muchas similitudes, pero también muchas diferencias. El capitán del barco, viste, se acercó, se ve que los amarrió y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? A Jonás. Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Y en un momento dice que echaron suertes para ver por culpa de quién había venido esa tormenta. Y dice que así lo hicieron y la suerte cayó en Jonás. Entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿Y a qué te dedicas? Claro, habrán dicho, este es un tránsfuga. Dios lo está castigando por lo que hizo. Y entonces, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Ya no sabían qué pregunta hacerle. Y Jonás le dice, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Como diciendo, mira, vos le podés haber fallado la promesa a San Expedito, no me preocupa tanto. Le podés haber fallado a San Antonio, no me preocupa tanto, dijeron. Sabemos que no son dioses de verdad, pero cuando dijo, este tiene un problema con el Dios verdadero, ahí se llenaron de terror. ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Y así que preguntaron, ¿qué haremos contigo? Como diciendo, no hay ni tiempo para explicaciones, decinos cómo se resuelve. Y dice, Jonás le dijo, tómenme y lánceme al mar, verán que el mar se calma, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se opusieron a remar con toda su fuerza, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas
perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. ¿En qué lío podemos meter a nuestra familia? Por ser desobediente, ¿no? Hay muchas tormentas en la Biblia. Está la tormenta del naufragio del apóstol Pablo, que dice que Pablo les venía advirtiendo a los soldados romanos de que tengan cuidado porque se venía una tormenta, pero no le hicieron caso. Es decir, se metieron en la boca del lobo sin que Pablo tuviera la culpa. Por el contrario, se metieron en la boca del lobo por no hacerle caso a Pablo. Y dice que entonces Pablo encima se tiene que poner a orar por ellos. ¿Viste? Esta es la escena como cuando, ¿viste? Vos decís, hay que orar por nuestro gobernante. Y vos decís, no, pero son todos unos corruptos. Pero no importa, Pablo está orando por quienes le causaron el daño. Dice que los soldados iban a matar a los presos para que ninguno se escapara a nado, pero por causa de Pablo tuvieron misericordia. Dieron la orden de poder saltar primero de la borda para llegar a tierra y todos los demás que salieran valiéndose de tabla o restos del barco. Y de esta manera todos llegaron sanos y salvos a la tierra. Fíjense, Pablo no tiene la culpa, pero por causa de Pablo se salva la tribulación de esta gran tormenta. Bueno, en la Biblia hay muchas tormentas, hay muchas tormentas. Hay muchas tormentas, algunas son porque el caso de Jesús, porque se desata una guerra espiritual en contra de Jesús que está en la dirección del propósito. Está la tormenta de Jonás, en donde se desata una tormenta es porque justamente Jonás está fuera del propósito. Está la tormenta de Pablo, en la que Pablo no tiene nada que ver, ni a favor ni en contra, pero como estamos en un sistema como estamos en el sistema del mundo, a veces nos llegan tormentas que no son por culpa nuestra, nos llegan ajustes que no son por culpa nuestra, nos llega corrupción que no es por culpa nuestra, nos llega inseguridad que no es por culpa nuestra. ¿Pero por qué? Porque estamos en el mundo y mientras estamos en el mundo habrá aflicción. En todos los casos, cual sea la tormenta, cual sea el motivo, en todos los casos, la tormenta representa la aflicción. La tormenta representa el dolor, la tormenta representa los tiempos de incertidumbre, la tormenta representa los tiempos de incomodidad. Y la tormenta y el dolor y la aflicción y la incomodidad son temas picantes. Son temas sobre los cuales siempre hay debate, porque a ningún ser humano le gusta sufrir. De hecho, muchos de los ateos dicen que no creen en Dios porque si Dios existiera no debería existir el dolor. Si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué existe el dolor? Dicen. Fíjate cómo el tema del dolor y de la aflicción es un tema tan sensible para todos nosotros. Tenemos esta costumbre de querer encontrar un porqué al dolor. Y como cuando los discípulos dicen, ¿quién pecó? Esto sus padres. Como si nos preguntamos de culpa de quién es la tormenta. ¿Es del diablo? ¿Es de Jonás? ¿Es de los romanos? ¿De quién es? O sea, ¿por qué estas tormentas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos encanta preguntar por qué, ¿no? La paradoja en la que se meten los ateos, ¿no? De que aún con esta conclusión es de que se sienten capaces de explicar lo que Dios, es decir, un ser que por definición es superior a ellos mismos y a sus humanos razonamientos, debería o no debería ser. Ese es el problema en que se meten, ¿no? Bueno, tema para otra charla. Pero lo que pasa es que el dolor es realmente complejo y estoy seguro que no tiene una explicación suficiente. Cuando perdemos un ser querido, ¿cuál es la explicación suficiente? El chico que mataron en la estación de servicio, ¿cuál es la explicación? Que queremos un culpable. ¿Quién no tiene la culpa? ¿El gobierno? ¿Quién tiene la culpa? ¿El narcotráfico? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Pero la pregunta es, ¿hay que buscar justicia? Sí. Pero la pregunta es, para esa familia, ¿encontrar una explicación le va a devolver al ser querido? Por eso el tema del dolor es complejo. Yo no sé si es como para sobrepensar al respecto, ¿no? No sé si es como para buscar una explicación, porque por más explicación que vos le encuentres, satisfaga un poquito más o un poquito menos tu mente, igual es un tema complejo que del todo no nos saca el sabor amargo del dolor, ¿no? Es como a veces hemos leído esa historia de, ¿viste? Las águilas que ponen
en el nido de sus pichones ponen pastito para que cuando recién nazca y son livianitos no les duela, pero abajo hay espino. Entonces cuando los pichones van creciendo, el mismo peso hace que se pinchen con los espinos e intenten salir. Pero claro, ¿qué sabe el águila? Que si sus pichones no aprenden a volar, están muertos. Porque si un día la madre no está, no come más. Entonces la madre, de cierto modo, provoca, se podría decir, un cierto dolor o permite un cierto dolor, porque sin dolor el pichón se queda cómodo. Y claro, suena cruel. Suena cruel. Lo que pasa es que en nuestra vida, en algún punto, hay una relación. ¿Por qué? Porque es cierto que el dolor te puede matar, sí. Pero también es cierto que sin dolor ya estás muerto. Porque es como el de chico de 15 años, 18 años, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, que está muy cómodo en la casa de los padres. Y como está muy cómodo en la casa de los padres, nunca se le ocurre que tiene que salir a laburar. Que tiene que volar. Y vos me decís, bueno, Rodrigo, pero no estamos hablando de lo mismo. No, yo sé que no estamos hablando de lo mismo, pero ¿qué te quiero decir? Que como seres humanos, si no tenemos un nivel de incomodidad, no vamos a salir a atravesar todo un desierto para llegar a la tierra que Dios nos prometió. Y vuelvo, no minimizo el tema del dolor, el tema de la aflicción, las cuestiones que nos han pasado. No las minimizo, son realmente difíciles, pero mira, permitime hacer una reflexión. Yo lo veo todo el tiempo, es muy difícil que alguien que nació sin necesidad alguna valore lo que tiene. Es muy difícil. Es muy difícil que alguien que nunca pasó necesidad se sienta dichoso cuando es bendecido. Por mi trabajo a mí me toca ir a China seguido y ¿sabés qué? Hay ciertas cosas que nosotros damos por normales que no son normales, que son milagros. Por ejemplo, ellos por causa del smog tienen los 365 días del año el cielo gris y no se ve el sol. Entonces ellos vacacionan a un lugar donde podamos ver el blue sky, es decir, donde podamos ver el cielo azul. Cuando llego acá y veo el cielo azul después de 20 días y veo el sol, digo, soy dichoso. Me siento dichoso, me siento un bendito. Ahora, ¿por qué antes de ir a China no me sentía un bendito? Porque era normal para mí, porque siempre lo había visto, porque nunca me lo habían sacado. Ahora, cuando no tenés algo, te das cuenta de lo valioso que era, ¿sí o no? En estas situaciones de ajuste, hay gente que tenía el hijo en la escuela privada y lo tuvo que pasar a la pública. Y vos antes te quejabas por la escuela donde tenían los chicos. Y antes te quejabas de la obra social que tenía, ahora tuviste que bajar 2 planes y empezás a valorar lo que antes tenía. Y antes tenías a tu cónyuge y hasta te daba el lujo de maltratarlo hasta que tu cónyuge se fue. Y vos entonces ahora decís, che, bueno, no era tan malo la bruja. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que vivimos con derechos adquiridos. Pensamos todo el tiempo que levantarte a la mañana con salud es un derecho adquirido, es lo mínimo que te podría pasar y no es lo mínimo que te podría pasar, es un milagro. Es un milagro. Claro, es difícil comprender que es un milagro cuando siempre lo tuviste. Es difícil que te emociones al ver si siempre viste. Ahora, yo veía el otro día en la serie de Chosen, que cuando había un ciego de nacimiento, ve por primera vez, se larga a llorar, no sabe qué hacer, abraza a Jesús, dice gloria a Dios, salta, baila, porque ahora ve. Lo único que sé que antes estaba ciego, ahora veo, dice. Y entonces, claro, para él, ver es un milagro. Y vos te levantás y mirás y decís, qué de porquería.
Es difícil que te sientas dichoso de estar sano si nunca entraste en la terapia intensiva en un hospital. Es difícil que te sientas dichoso con el sustento y el abrigo si en tu casa nunca faltó. Es difícil. Por eso yo creo que en cierto punto el dolor nos hace humanos. El dolor nos hace humanos. ¿Me explico? Mirá lo que dice, quiero leerte lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Porque, ¿a qué voy con este mensaje? ¿A qué voy con este mensaje? Con que es necesario a veces que se manifieste lo terrenal para que luego valoremos lo espiritual. Es necesario. Es necesario a veces que se manifieste lo corruptible para que glorifiquemos a Dios por lo incorruptible. Es necesario que se manifieste lo temporal a veces para que se manifieste lo eterno. Yo digo que fue necesario que se manifieste el primer Adán para que nosotros pudiéramos glorificar a Dios por el segundo Adán. ¿Cuántos dicen amén? Porque es necesario que se manifieste lo corruptible a veces para que glorifiquemos a Dios por lo incorruptible. Aunque no nos guste, es necesario. Mirá lo que habla 1 Corintios 15, habla de cómo va a ser la resurrección de los muertos. Yo quiero hablar esta mañana del final de nuestras tormentas, porque la iglesia tiene un mensaje de esperanza. El Evangelio tiene un mensaje de esperanza. Mirá cómo termina el final de la historia. Dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Dice, lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Lo que se siembra en un cuerpo natural resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Mirá, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero el espiritual, sino lo natural, y después el espiritual. No vino primero el espiritual, primero vino lo natural. Y por causa de que vimos la debilidad de lo natural, nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos del postrer Adán. El primer Adán era un espíritu vivo, pero el postrer Adán es espíritu vivificante, espíritu que da vida. Entonces, el verso 50 dice así, lo declaro, hermano, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad. Entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para entender lo glorioso de la eternidad, necesitamos vivir en lo temporal. Para entender lo glorioso de lo incorruptible, teníamos que caminar en un cuerpo corruptible. Para entender lo valioso de lo glorificado, necesitábamos haber experimentado lo terrenal. ¿Me explico lo que quiero decir?
Y Apocalipsis dice, después de esto, miré, y allí en el cielo había una puerta abierta y una voz. Y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Después de lo corruptible. Después del tiempo. En el momento de la eternidad. Te voy a mostrar cómo va a ser eso. Dice, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaba el trono otros 24 tronos en los que estaban sentados los 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendo, trueno. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido al mar de vidrio, como de cristal transparente. Dice, en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Dice, cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. O sea que la mayoría de nosotros cuando leemos esto, leemos que oro, que piedras preciosas, que arpas y coronas y todo esto. Y más allá de lo pintoresco, hasta más de una vez, decime si no, hemos aguantado alguna burla de alguna persona del mundo y dice, yo no quiero pasar toda la vida. Cuando nosotros vemos esta historia, nos parece muy pintoresco tal vez, nos parece muy lindo tal vez todo lo que se ve en el cielo, pero más de una vez nos hemos cruzado con una persona del mundo que dice, no, pues yo no me quiero quedarme toda la eternidad tocando el arpa, yo prefiero irme de fiesta toda la eternidad, qué tanto, qué piedra preciosa, que el arpa, que lo angelito. Claro. Pero es la ignorancia de la gente, ¿no? Es la ignorancia de la gente, porque cuando Apocalipsis está hablando de esto, ¿de qué está hablando? Cuando el Apocalipsis está hablando de arpa, de corona, de oro, está intentando poner en palabras humanas la gloria que el cielo tendrá. Los instrumentos musicales hacen alusión al éxtasis de quienes vivirán en el cielo. Las coronas se mencionan para sugerir el hecho de que aquellos que se unen a Dios en la eternidad comparten su esplendor, comparten su poder, comparten su gozo, el gozo de la victoria. El oro se menciona en la Biblia para sugerir la inmortalidad, lo perdurable, lo eterno, porque el oro no se oxida. La gente que toma estos símbolos literales, tendría que tomar, dice C.S. Lewis, me gusta que dice, tendría que tomar que Jesús dijo que seamos como paloma, entonces todos tendríamos que salir a poner huevo. Algo así, ¿no? Pero no es literal. No es literal. Lo que la Biblia está hablando es de la gloria del cielo. Pero Clara empieza diciendo esto. Después de esto. Después de este tiempo viene un tiempo de gloria. Estamos pasando por un tiempo de aflicciones, estamos pasando por tormentas, estamos pasando por tiempo de dolor. Es posible, pero quiero decirte que todo esto es solamente para que podamos glorificar a Dios, porque Él termina la historia con un cuerpo, glorificando nuestro cuerpo en un ámbito de autoridad y de gozo. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Por qué es esto importante? Porque aunque no nos guste, porque el dolor no nos gusta a ninguno, porque las tormentas no nos gustan a ninguno, porque la aflicción no nos gusta a ninguno, porque tenemos miles de preguntas cuando nos pasan las cosas, porque nos indignamos, porque nos amargamos, porque nos preguntamos por qué fue así, por qué no fue de otra manera, por qué. Aunque no nos guste, quiero decirte que era necesario el primer Adán para que entendiéramos la perfección del segundo Adán. Que era necesario conocer la ley para abrazar la gracia, que era necesario lo temporal para abrazar lo eterno, que era necesario
Porque sin posibilidad de elegir, nunca hubiéramos podido sentirnos dichosos y plenos bajo la bendición de Dios. Por eso te digo que el dolor es lo que nos hace sentir dichosos frente a la bendición de Dios y bajo la bendición de Dios. Es lo que nos hace humanos. Es lo que nos hace sentir misericordia por aquel que estuvo en la misma situación en la que vos estuviste. Porque podemos ser relativamente empáticos ante el dolor ajeno, pero cuando vos estuviste ahí, vos extendés misericordia de manera especial sobre ese asunto, ¿sí o no? Porque toca hasta la parte más íntima de tu ser. ¿O no? El dolor no nos gusta, pero es lo que nos hace humanos y nos hace tener misericordia, porque estamos acostumbrados a suprimir todo tipo de dolor, porque no nos gusta. No nos gusta. Jesús no mandó a sus discípulos a decir, vayan por el mundo y díganle a todo el mundo que va a estar todo bien. ¿Dijo eso? No. Dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos a las naciones. Fíjate qué interesante que el evangelio es justo lo opuesto a que va a estar todo bien, porque de hecho el evangelio te pone en oposición contra el mundo. ¿Sí o no? Entonces, en el mundo tendremos aflicción. Claro, si ya querés. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dice, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Las tormentas son inevitables, cual sea la situación por la que estés pasando en la tormenta, cual sea la situación por la cual estés pasando en tu tiempo de aflicción. A lo mejor es porque te fuiste de la voluntad de Dios. A lo mejor es porque estás en la voluntad de Dios. A lo mejor es porque estás en el mundo donde todavía hay aflicción, como le pasó al apóstol Pablo. No sé por qué. Y ponerme a buscar el por qué seguramente no te va a dejar conforme. Por eso yo no sé por qué estás pasando por tormenta, pero yo quiero decirte que Jesús quiere estar en tu barca para ponerle fin a esa tormenta. Y vos me decís, Rodrigo, ¿de dónde lo sacás? ¿Sabe dónde lo saco? Lo mismo que Jesús dijo. En Lucas capítulo 11 dice, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirle, esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa. ¿Qué quiere? No tener más problemas, no quiere tener más tormenta. No quiere tener más sufrimiento, no quiere tener más dolor, no quiere tener más aflicción. Pide milagro. Y Jesús dice, en tanto que estén en este mundo, no se los puedo prometer, ¿no? Estoy mucho con The Chosen, ¿no? Hay un momento que hay una situación de crisis que no se la voy a spoilear, pero le dicen, Jesús hace algo y él dice, no puedo. ¿Por qué? Porque mientras estemos en el mundo habrá aflicción. No puedo frenar todas las tormentas. ¿Por qué? Porque las tormentas son necesarias. Para que manifestándose lo corruptible, glorifiquemos a Dios por lo incorruptible. Y Jesús dice, no puedo frenar todas las tormentas, no les voy a dar esa señal que me piden, pero sí le daré una señal. Le daré la señal de Jonás, dice Jesús. ¿Sabes por qué dice eso? ¿Sabes por qué dice eso? Jesús dice eso porque sabe que no va a frenar todas las tormentas, pero está dispuesto a pasar la tormenta por nosotros.
La historia de Jonás es esta, ¿no? Él va exactamente en la dirección contraria a la que tenía que ir. Y entonces, ¿qué dicen los demás? Dice, ¿qué hacemos con vos para que esta tormenta? Y bueno, tírenme, dice, tírenme al agua. Y fíjense que tírenme al agua significa mátenme, porque los otros, los marineros, ¿qué dicen? Dios, no nos culpes por la muerte de este. O sea, era la muerte anunciada, tirarlo en una tempestad al mar. ¿Sí o no? Jesús dice así, la paga del pecado es la muerte. No puedo frenar las tormentas. Pero yo voy a ser arrojado al mar. Yo voy a ser arrojado a la muerte por ustedes. Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. Jesús estuvo 3 días en el vientre de la muerte, pero resucitó. Nosotros deberíamos haber sido arrojados al mar. Nosotros deberíamos pagar con la muerte por ir en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesús fue arrojado a la muerte 3 días para pagar el precio. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Jesús se entregó por tu vida y por mi vida. Y estuvo en el vientre del pez. No van a frenar las tormentas todo el tiempo. No va a dejar de haber las tormentas en nuestra vida, dificultades, dolor. Pero podemos estar en paz porque Él venció la tormenta, porque Él venció al mundo, porque Él venció a la muerte, porque la muerte no pudo retenerlo, porque luego de 3 días la muerte no pudo retenerlo y Él resucitó en victoria. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? Que no sé por qué estás pasando una tormenta, o no sé cuál sea tu tormenta, no sé si te has apartado de la voluntad de Dios, no sé si estás justo en la voluntad de Dios y el diablo se te ha levantado. No sé si la ligaste de rebote, porque estás en un mundo donde todavía hay tormentas, donde hay injusticia, donde reina el pecado. Yo no sé. Pero sí quiero decirte algo. Que Jesús fue arrojado al vientre del pez como Jonás. Fue arrojado a la muerte por 3 días. Y pasó por nosotros. Y venció las tormentas, y venció el dolor, y venció hasta la misma muerte por nosotros. Quiero terminar con esto. Jesús está en tu barca, si hoy lo invitas. Romanos capítulo 8 concluye esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Hoy estás pasando una tormenta porque has huido de la voluntad de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Estás yendo en una dirección equivocada porque estás en un sistema que te arrastró. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Esto lo dice Pablo, el que estaba en el naufragio, llevado a la fuerza. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo está hablando, ¿sabe quién es Pablo? El que está ahí en ese barco, pagando los platos rotos, porque el sistema es un sistema antidios. ¿Sabe quién dice esto? Es Pablo, el que está ahí pagando los platos rotos, porque aunque él les advirtió que si seguían en esa dirección iban a ir directo a la tormenta, y no lo escucharon.
El que está ahí injustamente, ese es Pablo. ¿Sabes qué? Aunque Pablo está en medio de la tormenta, aunque Pablo es víctima muchas veces de las consecuencias de lo que este sistema ha generado, aunque él está en ese barco, porque no es que está en otro, aunque él está en ese barco, no hay tormenta que haya logrado hacerle sentir no amado. No hay tormenta que le haga sentir que Dios no está con él. De hecho, estando en el barco y no abandonando el barco, porque dice que en un momento los marineros querían un par escaparse en las balsas, dice, no, yo no me escapo, porque la sobrevivencia de este barco depende de que yo esté acá. Porque como el Señor está conmigo, la única esperanza que tiene este barco es que yo esté metido acá en este barco. Así que yo no me bajo. Pudiendo escapar de la tormenta, Pablo decide quedarse en el barco. ¿Sabes por qué? Porque él dice, mientras yo esté acá, Cristo está acá. Ese Pablo que está en el medio del naufragio, ese Pablo que dice que estaban como 14 días sin comer, ese Pablo que de hecho había advertido y no le hicieron caso, ese Pablo que había advertido y encima lo querían matar por haber advertido y matar a todos los presos, ese Pablo sufriendo la injusticia, ese Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Jesús. ¿Estás en la tormenta? Quiero decirte que Jesús ya venció la tormenta y Él está con vos en ese barco. Y mientras vos estés en ese barco, Jesús está con vos. Y nada ni nadie te va a poder separar de su amor. Amén. Dios te bendiga. Se acerca el final de tu tormenta.